porque el gol anulado a Pereira y Alegre son jugadas que no necesitan VAR para ser cobrados. Que Wander siga disputando los partidos como si fueran finales, no usa jugadores como Plaza, al mezclar su juego directo con la idiosincrasia del jugador porteño. Eso trajo una consecuencia positiva en Wanderers. Bienvenidos todos ustedes a su canal Abrazo Wanderino. Mi nombre es Esteban Ormeño y en esta ocasión les vengo a entregar el capítulo número 10 de la saga de podcast, la cual vamos a estar analizando lo que fue la temporada 2023 para Santiago Wanderers, que quedamos con un gusto bastante malo, bastante oscuro, digamos, que no fue lo que nosotros queríamos, no fue lo que el plantel quería, no fue lo que el cuerpo técnico se planteó como meta este año, no fue lo que la dirigencia quiso. Que queríamos ver a Santiago Wanderers disputando un torneo de primera división en el año 2024. Desgraciadamente vamos a estar un año más en Primera B, la cual pronostico que va a ser un año bastante largo. Son bastante largos y pesados los torneos de Primera B. Pero en este capítulo vamos a estar viendo, no partido a partido, pero sí quizás dando los grandecitos de por qué Santiago Wanderers llegó a la instancia en que llegó, de por qué no pudo lograr el objetivo, cuáles fueron los errores, cuáles fueron los aciertos, qué cosas hizo bien, qué cosas hizo mal. Pero antes que nada quiero felicitar a lo que es la hinchada de Santiago Wanderers de Valparaíso, porque realmente dejaron todo este año para poder seguir al decano. Los lugares que fuera Santiago Wanderers, por los más extremos, siempre habían hinchas, nunca estuvieron solos. Y en el último partido que se jugó de local contra Iquique en la final de la liguilla, tuve la oportunidad de ir. Y estaba lleno, era un ambiente extraordinario. 17.000 personas cantando todo el partido. De hecho, después del gol de Pereira, estábamos todo el estadio saltando, todos cantando al coro de los Panzers. Realmente fue una experiencia bastante extasiada. Realmente me gustó mucho, fue muy emocionante. Así que esperamos, y no me cabe ninguna duda, que el próximo año la hinchada de Santiago Wanderers también va a estar ahí como el jugador número 12, apoyando al equipo en donde quiera que esté. Así que quiero partir este podcast felicitándolos y animándolos para que sigamos haciendo esto, porque por más que no hayamos logrado el objetivo, que por más que hayamos pasado más cosas malas que buenas, que hayan habido quizás más malos partidos que buenos, quizás no las cosas que uno esperaba, de repente uno miraba al rival y decía, le podemos ganar 4-0, 5-0, le podemos ganar 3-0, y al final terminaba siendo un 1-0, un 2-1, sufriendo. Quizás por la forma de cómo lo miraba el técnico, quizás de la forma de cómo lo planteaba, quizás siempre estuvo más preocupado de no perder que de ganar, y las veces que ganó fue porque se atrevió a hacer cosas, y cuando se atrevió a hacer cosas al final terminó apuntándole a los jugadores que tenía que apuntarle, le apuntó a la formación que tenía que hacer, le apuntó a varias cosas, y eso es netamente mérito de él. Pero vamos a hablar primero de lo que fue el inicio de la temporada, cuando en la temporada de humo, que ya va a empezar nuevamente. Veíamos que llegaban nombres, y ni siquiera Paladino estaba conformando este plantel, sino que el plantel lo estaba conformando la dirigencia, viendo lo mejor de la categoría. ¿Se acuerdan de esa frase de los Sánchez diciendo, no, vamos a buscar lo mejor de la categoría para traer? Cosa que ya viendo lo que fue al correr del torneo, creo que en muchos nombres sí le apuntó. En algunos nombres sí le apuntó, que fueron bastante aporte este año. Algunos no, pero hubieron unos que aportaron mucho, como por ejemplo Jorge Paul Gatica, que fue uno de los que más me sorprendió este año. Yo creo que el rendimiento de él hizo que el equipo jugara de la forma que Paladino quería. Yo creo que fue un elemento muy clave. Lo mismo que obviamente el caso de Pereira, aunque ya llevaba un año y medio en Wanderers, también creo que este año fue el año de él. No me sorprendería que lo vengan a buscar equipos de primera, porque realmente se notó que ellos dos por lo menos fueron jugadores que están por sobre la categoría. Lo mismo que Cañete, igual ya podemos decir que en el segundo semestre empezó a mostrar lo que realmente es, pero para decirle que fue un acierto de la dirigencia, de repente por ahí sí, porque al final lo tuvieron que traer por una necesidad, porque en la tercera o cuarta fecha, que fue creo que el partido contra
contra... No, creo que fue contra el que empatamos a 1 contra Recoleta en la primera rueda, en ese partido donde le anularon el gol a Duma. Creo que ahí fue cuando la dirigencia dijo: no, vamos a traer otro jugador más para poder potenciar el mediocampo, sabiendo que ya había un mediocampo totalmente sobrepoblado. Y al final igual terminó dándole la razón, el por qué traerlo. Al final terminó siendo muy clave en este segundo semestre, pero empezaban a llegar jugadores. Llegaba el Chino Martínez, llegaba Alegre, llegaba Santander, llegaba Kevin Vázquez, llegaba Meneses, y uno se preguntaba ¿para qué tanto? Al final uno siempre, al final de temporada, siempre empieza a ver, digamos, quiero traer harto, quiero traer de calidad, quiero traer 2 por puesto, 3 por puesto, o prefiero traer uno bueno. Al final, los torneos de primera vez son así, tenéis que tener mucho aguante, mucho físico, en el sentido de poder durar todo el campeonato, y sobre todo en la última recta donde se define todo. Vas a tener que echar mano a la banca, porque muchos jugadores no te van a llegar 100% físicamente. Van a haber jugadores que se te van a terminar siendo expulsados, que van a tener sanciones por estar suspendido. Entonces siempre es bueno tener harta alternativa en tu plantel. Entonces, si nos ponemos a pensar, por un lado, yo creo que el plantel de Santiago Wanderers quizás no fue conformado de la mejor forma, pero sí en el número. Porque al final igual tuviste que poner mucha mano en la banca para poder llegar tanto al planteamiento que quería Paladino, a las alternativas que quería para afrontar dependiendo del partido, y para poder llegar hasta fin de temporada. Obviamente hubieron jugadores que decepcionaron mucho, como por ejemplo el caso de Campos, que se fue a mitad del semestre, a la mitad del año. También me decepcionó mucho lo que es el Chino Martínez. Yo esperaba mucho más de él, yo esperaba que él terminara siendo titular, porque es un jugador de otra expertise, un jugador de primera, un jugador que fue campeón de Copa Sudamericana con la Universidad de Chile, que era el central fijo que de repente tenía Jorge Sampaoli, y de repente lo adelantaba un poco. Y ustedes me dirán: no, pero lleva mucho tiempo en la B. Bueno, Duma también lleva mucho tiempo en la B, y Duma terminó siendo también titular, haciendo goles, hizo goles importantísimos. Santander también fue de esa camada de la U de Sampaoli, y también como que por ahí hubo ciertos aciertos, por ahí hubo ciertas malas decisiones que también condicionaron la temporada de Santander, pero sí me sorprendió mucho que el Chino Martínez no pudiera tener esa regularidad y poder darle ese equilibrio que al final se lo terminó dando tanto Pereira como Gatica. El caso de Meneses también me sorprende mucho, porque lo encontré un jugador muy limitado, pero se la supo arreglar. Y se la supo arreglar por una sencilla razón. Él entró a la titularidad porque se lesionó Velázquez. Para Paladino, en su cabeza y en su planteamiento, los titulares eran tanto Velázquez como Barbosa. Esa era su dupla de centrales. Meneses estaba atrás de ellos. Y después venía el caso de Espinosa, que terminó jugando estos últimos 2 partidos. Pero sí me llamó mucho la atención de que Meneses haya tomado camiseta por esta circunstancia, y que no la haya devuelto, porque todo en el primer semestre, cuando Paladino estaba en esa búsqueda del funcionamiento, en la búsqueda del equipo, en la búsqueda del 11, él es un técnico estándar, ¿no es cierto?, que donde equipo que gana repite, y eso lo hizo mucho durante el año. Entonces cuando un futbolista entraba por necesidad y ese equipo ganaba, terminaba ganando la camiseta. Lo mismo le pasó a Kevin Vázquez en un partido contra la U de Conce, que venía de jugar de titular, y aunque Wander hizo un buen partido y él tampoco destiñó tanto, ese partido se empató. Y al final igual terminó siendo reemplazado por Retamal. Entonces Paladino trabajaba así. El equipo que ganaba lo repetía. Y hacía un cambio que funcionaba y lo mantenía, independiente de quién fuera el rival. Independiente de cómo te jugaba el equipo rival. Y eso es técnico estándar. Tampoco había que pedirle más a un técnico que estaba en esta búsqueda, ¿no es cierto?
Después ya empezó a formar un equipo estelar y que independiente de lo que pasara siempre terminaba con ellos. Pero partió así y Meneses se ganó la titularidad de esa forma. Cosa que para mí es sorprendente porque, les vuelvo a repetir, para mí Meneses es un central bastante limitado, aunque te cumple, pero tampoco es de lo más extraordinario que había. Yo creo que si hubiese mantenido en la cancha a Barbosa con Velázquez, probablemente hubiese sido quizás algo mejor. Por lo menos Velázquez te entregaba una salida más limpia. Cuando tiraba un pelotazo de repente te llegaba al pie. No era tan a locas para salir como lo hacía Meneses. Pero al final terminó ganándosela así. León se terminó ganando la titularidad porque a mitad de año, cuando jugamos ese partido de Copa Chile contra la Universidad Católica, Paladino lo que quería era poder tener un poco más de volumen ofensivo. Una vez que ya haya trabajado lo que fue el término defensivo, sus equipos empezaban de atrás adelante. Por eso fue que el primer semestre lo veíamos mucho más concentrado en lo que era defender que atacar. Entonces León se terminó convirtiendo en titular porque era lo que le servía para el planteamiento que quería colocar en el segundo semestre. Partamos al decir que una de las cosas positivas que tuvo Wander en esta temporada, y quiero ser justo de verdad en esto, y probablemente van a criticar muchos, pero yo se los digo, yo soy pro corporación. Yo quiero que la Corporación Santiago Wanderers tome el control del primer equipo del fútbol profesional y que seamos nosotros los socios los que podamos empezar a tomar decisiones que tengan que ver con el club. Yo soy partidario de eso, de lo que es el fútbol antiguo, de lo que es hoy en día el fútbol argentino, donde es casi administrado casi como fútbol amateur, porque hay mucho arraigo de lo que es el socio, el hincha, está muy involucrado. Y yo creo que eso le hace muy bien al fútbol, ya que no es una empresa lucrativa, sino que tiene que ser una organización social y deportiva, obviamente. Entonces yo estoy de acuerdo con esa premisa. Yo soy partidario de la Corporación Santiago Wanderers. Pero sí quiero ser justos, porque creo que entre el finales del año pasado y al principio de este año creo que la Sociedad Anónima hizo un par de cosas buenas, que obviamente no borran para nada los errores cometidos en el pasado. No borra para nada una pésima administración, ni borra para nada los horrores de González Camus y de los Sánchez, ¿ya? Pero sí quiero rescatar un par de cosas. Primero, fue que esto fue un poco tiempo atrás, pero fue cuando Rafael González puso en venta las acciones y la compró Sánchez. Entre medio también hubo una oferta de este grupo de Fernando Felicevich, cosa que hizo con equipos como Huachipato, equipos de la misma región, con Grabanich, que el empresario argentino, qué sé yo. Pero él no quiso vendérselo a ellos. Independiente de que se lo haya terminado vendiendo a los Sánchez, creo que fue la mejor opción con respecto a lo que era Felicevich. ¿Por qué? Porque no estaría ni ahí con Wander, y los jugadores que tenemos hoy en día no estarían en Wander en el segundo semestre. Y otra porque si bien es cierto, Sánchez, el Reinaldo Sánchez ha tenido muy mala fama, muy malas declaraciones de todo tipo. Una de las cosas que me llamó la atención en algún minuto fue de que él quería pasarle el fútbol profesional a la corporación. En algún momento quería que los socios nuevamente estuviéramos ahí, porque él viene también de esa escuela, así que supongo que también quiere volvérselo a pasar. Ahora, no creo que lo haga antes de que termine el contrato de concesión, pero sí, yo creo que en algún minuto, cuando llegue eso, no creo que ponga muchas trabas como para volver a renegociar otro contrato. Entonces, en ese sentido, encuentro que no se lo hayan vendido a ese grupo, para mí está bien. Lo otro que quería destacar era de que se hicieron dos cosas buenas a principio de año. Uno, que todo el plantel estaba conformado antes de la pretemporada. Independientemente de que si a ti te gustó el plantel o no, lo tenían antes de la pretemporada. Por lo tanto, todos los jugadores hicieron pretemporada. Y una pretemporada que, según los mismos jugadores, dijeron que era la más intensa que habían tenido. O sea, Paladino viene de esa escuela donde el entrenamiento previo al campeonato es el más intenso, porque entre más intenso seas, tienes más carga física para poder aguantar un torneo largo. Sobre todo un torneo de la B que es peleadísimo.
porque es muy físico, muy físico. Entonces también encuentro que ahí fueron dos cosas buenas. Una, la pretemporada intensa, y lo otro, haber tenido todos los jugadores antes, porque yo recuerdo que en el año 2019, cuando Santiago Wanderers sale campeón de la mano de Miguel Ramírez, hicieron exactamente lo mismo. Todo el plantel estaba listo antes de la pretemporada. ¿Para qué? Para poder aguantar hasta el final. Entonces esas cosas igual hay que destacarlas. Por eso digo hay que ser justo, porque hay cosas buenas que se hicieron. Después podemos seguir debatiendo si hicieron algo bueno o malo con respecto a algunos jugadores. Por ejemplo, hubieron jugadores como Alegre y como Ceballos que, por más que los goles que hicieron, que muchas veces fueron importantes, aún así creo que no me aportaron nada. No me aportaron nada al plantel. No fueron alternativa a la altura de Muñoz, por ejemplo, cuando tuvieron que salir de titular. Ni siquiera cuando Ceballos era la dupla de ataque con Muñoz en el primer semestre tampoco estaba como a la altura. También hacía que de repente el ataque se desordenara mucho. Entonces, creo que ninguno de los dos dio el ancho. ¿Para qué hablar de Campos? Campos nunca fue una real alternativa por el lado derecho. Por el lado derecho estaba Plaza en ese tiempo. ¿Se acuerdas que lo ponía apoyado a una banda? También era la alternativa, pero Campos era la alternativa a ser un puntero derecho en un esquema 4-3-3. Por eso fue que me sorprendió mucho que se fuera Rangers de Talca justo cuando Palladino cambia el esquema de 4-3-3. Porque ahí ya no tenías una alternativa para Paolo Guajardo. Cosa que para mí influyó mucho también a la larga que Cepeda se pasara para ese lado. ¿Por qué? Porque Paolo Guajardo, si bien es cierto, tiene un nivel extraordinario y una proyección inmensa, no fue este año lo que todos queríamos o esperábamos que fuera. Duma, en cambio, por el lado izquierdo sí fue gravitante, sí fue factor, sí es un jugador que me alegró mucho leer ese posteo que va a seguir un año más en Santiago Wanderers, porque está con la causa. Supongo que es porque el mejor equipo al que puede optar en primera vez. Ya no está Cobreloa, ya no está Iquique, está Antofagasta, está La Serena, ahora bajó Curicó con Magallanes, y ninguno de esos equipos es más grande que Wanderers. El próximo año Santiago Wanderers es el verdadero rival a vencer. Wanderers, si no protagoniza el próximo año, es un fracaso. ¿Ya? Pero eso es para otro podcast. Lo que se viene el próximo año, que va a ser el próximo podcast, capítulo número 11. Pienso hacer qué se espera de Wanderers el próximo año, que espero grabarlo en 3 o 4 días más. Pero volviendo a lo que es el plantel, hubieron jugadores que no estuvieron a la altura de la circunstancia. Altura de que de que podían haber hecho algún aporte más. Por ejemplo, por el lado izquierdo, para mí Santander no estuvo a la altura. No estuvo a la altura. Igual que Alegre, que también hizo un par de goles importantes. En este caso, el gol de tiro libre que hizo Santander a San Marcos de Arica, un 2-1 que nos dejó muy bien posicionados, tampoco es un bálsamo como para decir, no, salvaste el año con eso, porque no. Yo creo que quizás si hubieses hecho el penal, probablemente hubiésemos pensado quizás otra cosa, pero aún así no. Para mí el lado izquierdo es un puesto a reforzar el próximo año. Porque si bien es cierto, León es un jugador interesantísimo, que tiene una buena pegada, que tiene carácter, que tiene personalidad, que va siempre al frente, y que si no encuentra por la orilla se mete por el pasillo del medio, se puede relacionar bien con los jugadores porque tiene buen pie, también tira el tiro libre, saca buenos centros, le da la pelota parada. Aún así le falta lo más relevante, lo más importante de un lateral volante o un defensa lateral con proyección, que es defender. Primero defiendes, después atacas. Eso es lo que dicen los libros del fútbol. Primero defiendes, después atacas. Y creo que en eso él está al debe. Creo que ataca muy bien, pero defiende ahí nomás. No digo que defienda mal, pero le falta mucho para aprender lo que es una buena defensa en el lateral. Aparte que también es un jugador que cuando está presionado o cuando está muy motivado, por decirlo de alguna forma, termina cometiendo errores que lo terminan sancionando, que le terminan ganando amarilla tempranamente o simplemente los terminan expulsando y termina siendo suspendido.
que fue lo que le pasó en las llaves de esta liguilla. Yo creo que en las llaves de esta liguilla el jugador que más me dejó con la sensación de que no se aprovechó su buena virtud fue Jason León, porque creo que dio mucha ventaja por ese lado, dio mucha ventaja. Entonces yo creo que sí es un puesto a reforzar, porque se necesita alguien que esté ahí también en el lado defensivo cuando tengas que ir a afrontar, por ejemplo, partidos muy difíciles de visita, donde quizás el equipo se te va a tirar encima y no necesitas tanto atacar, sino que necesitas más defender, y cuando el otro equipo ya esté cansado con sus laterales exhaustos, metes a un León para que te penetre hacia arriba. Pero sí necesitas una buena alternativa, y creo que Santander no lo es. Por el lado derecho, en cambio, yo creo que las dos alternativas que tenemos, tanto Kevin Vázquez como Retamal, lo hicieron bastante bien en el campeonato. Sobre todo el último tramo que hizo Kevin Vázquez fue muy bueno, muy bueno, muy bueno. Defendió muy bien, atacó muy bien, hizo varias asistencias, muy buenos centros, siempre con intención. De hecho, desde la última vez que estuvo Kevin Vázquez en Wanderers, hasta el Kevin Vázquez de hoy en día, lo encontré más vivito, lo encontré como más pillo, lo encontré como más alentadito, así como más metido en los partidos, y eso me gustó mucho, me gustó mucho. En cambio Retamal, si bien es cierto, también fue influyente, también fue muy bueno en la última etapa, incluso portando hasta la jineta de capitán, que bien merecida se la tenía. Creo que también le faltaba un poco más de proyección que lo que le faltaba, que lo que tiene Kevin Vázquez, que más proyección al ataque. Retamal es más defensivo que atacar, porque bueno, los dos, tanto Retamal como Kevin Vázquez, vienen de jugar en la mitad del campo, son criados como volantes. Retamal es un volante central posicional que te corta la jugada, y Kevin Vázquez era un interior más que un 10, como un interior con muy buen pie. Entonces claramente se notaba en los laterales la virtud de cada uno defendía más y el otro atacaba mejor. ¿Cuál fue la diferencia? Que en el gallito de quien hacía lo que le faltaba mejor que el otro, lo hizo Kevin Vázquez. Empecé a defender mejor que tú. Y cuando él se lesionó, terminó jugando Kevin Vázquez. Y ahí, de repente, también puedo llegar a lo que dije al principio, que Paladino es un técnico que cuando el equipo gana, repite, ¿no es cierto? Y de repente los jugadores se ganaban la titularidad solamente porque el otro jugador de tu puesto se había lesionado. Bueno, yo creo que en este caso, si Retamal hubiese vuelto al 100% físicamente, estoy seguro que aún así Paladino no sacaba a Kevin Vázquez. Aún así pienso que no sacaba a Kevin Vázquez. El otro que tampoco fue muy decisivo fue el caso de Corral. Si bien es cierto, Corral ya venía desde el año pasado, creo que el año pasado había tenido un poco más de protagonismo, por lo menos había sido utilizado más. Creo que este año se notó que Corral no está a la altura de Santiago Wanderers. Por más que sea, claro, el jugador que era tu comodín o que era tu carta en caso de que el otro equipo venía a atacarte mucho y te estaba ganando el medio campo, donde había que cortarlo un poco más, claro, metía ahí a correr los últimos minutos para poder sostener un resultado, ¿no es cierto? Pero yo creo que en Santiago Wanderers, yo creo que hay jugadores que son mejores que él para eso, y yo creo que el caso del Chico Parra, que estuvo jugando casi en la pretemporada de Santiago Wanderers y que después jugó el primer tiempo del primer partido y después nunca más fue citado. Creo que él tiene mucho futuro en ese puesto. Es muy quitador de pelotas. Así que también creo que si van a reforzar ese puesto, de repente podemos empezar a mirar a gente de casa. Entonces, bueno, se armó este plantel de Santiago Wanderers, se hizo la pretemporada y empezamos a jugar. Y en la pretemporada habíamos tenido resultados muy buenos. Le habíamos ganado a Palestino, después le ganamos al Sub-23 de Berisso,
Después le ganamos a Santiago Morning y todo el mundo estaba expectante de que empezara el campeonato porque venía súper bueno. Y la cosa es que empezamos a ver el primer partido, el segundo partido, empezamos a notar de que Wander estaba jugando de una forma no digo que una forma mala porque era la forma que quería Paladino, solamente que estaba jugando de una forma que a nosotros no nos gustaba y que no tenía una forma real de cómo jugar. Porque lo que estaba haciendo era un pelotazo largo a los delanteros para que la bajaran y de ahí empezar a atacar, porque se centralizaron un poquito los dos laterales volantes, porque al final, que esos laterales volantes terminaban siendo 4 delanteros, al final no era un esquema 4-4-2, era un 4-2-4. Le prohibía a Plaza centralizarse para poder tomar las manijas del 10, no dejaba que Cepeda de repente tampoco hiciera unas labores más colaborativas, sino que era buscar al delantero o patear de fuera del área. Tanto Velázquez, antes que se lesionara con Barbosa, era pegarle el pelotazo. Y también tenía de repente saber cómo posicionar a los jugadores en su verdadera posición. Porque si ustedes se recuerdan, el primer semestre o la primera mitad del semestre, las funciones de Pereira con Gatica estaban intercambiadas. Era Gatica el que estaba posicionado al medio, ¿no es cierto? Viendo o jugando en lo que era la verticalidad de la cancha, perdón, la horizontalidad de la cancha, ¿no es cierto? De un lateral a otro, quitando balones, y el que se proyectaba de área a área era Pereira. Es por eso que le salió un gol contra Puerto Montt y también otro gol en otro partido, porque él era el que tenía que ir de área en área. En cambio, después Paladino se dio cuenta de que era mejor revertir esas funciones. Y empezamos a notar tanto Pereira como Gatica que subieron extraordinariamente su nivel. Entonces, Paladino empezaba con este juego de empezar a buscar ahora, yo creo que Francisco Paladino optó por esa fórmula porque es la que le sirvió en Uruguay. Fue con la que llevó a Maldonado a primera y fue el que también lo logró clasificar a una Copa Internacional, a la Copa Libertadores. Y él de repente piensa, bueno, si esa fórmula me funcionó en un fútbol uruguayo, me imagino que en la primera B de Chile me va a funcionar. Cosa que probablemente por ahí le costó mucho darse cuenta, le costó mucho atinarle al palo. Ahora yo no creo que sea obstinación de él, yo no creo que él no haya querido cambiarlo, porque si fuera así, hubiésemos jugado todo el año así, y te prometo que así a la liguilla no llegábamos. Sino que yo creo que él realmente se dio cuenta en el lugar donde estaba. Se dio cuenta con los jugadores que tenía, se dio cuenta que de repente si este lo colocaba de una forma, este de otra, cambiaba este jugador por este, podía jugar de una forma distinta, de una forma más vistosa, de una forma donde te va a poder garantizar quizás ganar un partido, donde vas a tener mayor posesión de balón, donde no vas a rifar tantas pelotas, donde vas a poder jugar al pie, donde vas a poder encontrar espacio, donde vas a poder o por lo menos tener la alta probabilidad de que puedas empezar a engancharte harto una pequeña raya de partidos ganados. Y eso fue lo que pasó en el segundo semestre. En el segundo semestre, después del partido de Universidad Católica, que yo creo que fue un partido experimental, yo creo que en la dirigencia le dijeron, tu objetivo no es la Copa Chile porque tu objetivo es el ascenso. Yo creo que él dijo, bueno, aquí tengo una buena chance para poder probar lo que me están pidiendo, porque también supe por ahí de que el mismo plantel se había plantado frente a Paladino y le dijo, mira, no queremos jugar así, queremos jugar de esta forma, estos jugadores quiero que entren, que tengan más protagonismo, quiero que este jugador juegue más al medio, quiero que estos estén en los extremos, queremos que estas personas, que estos jugadores se proyecten más, que estos se queden. Y yo creo que tuvo que haber sido una charla bastante fuerte entre el plantel y Paladino, porque probablemente por ahí después de, no sé, la sexta, séptima fecha, cuando
cuando se veía que no se podía, sobre todo después de ese partido contra San Luis de Quillota en Quillota, cuando nos ganaron 2-0 con un golazo de Humberto Suazo. Ahí muchos, y yo me incluyo, pedíamos la cabeza de Palladino, pero a muerte, si no, mal, que hay que cambiarlo ya, los cambios se pueden hacer ahora, que si queremos subir o queremos ganar una liguilla o ganar el campeonato, el cambio tiene que ser hoy día. Y habían varios rumores de que se iba. Se habló de Mario Salas, se habló del Nico Núñez, se habló de Muñoz, que era el técnico de Curicó, y que estaban esperando un préstamo de no sé dónde, qué sé yo. Pero se hablaba mucho de eso. Hasta que salió el don Reinaldo Sánchez y dijo no, hay que mantenerlo porque creo en los procesos y porque cambiar técnico tampoco, ¿cómo fue que dijo? Si cambiar técnico tampoco garantiza un buen resultado. Otra cosa que también hay que destacarle o rescatarle como positiva es seguir manteniendo a Palladino. Al final el plantel se le planteó, valga la redundancia, a Palladino y le dijo queremos, le presentó sus demandas y él dijo bueno, ya vamos a probar, vamos a ver y vamos a intentar. Y la cosa es que ese partido contra Católica, si bien es cierto lo perdimos 2-0, uno fue un autogol y el otro fue un gol que también se pudo haber evitado, aún así Wander llegó mucho. Muñoz tuvo una pelota muy cerca del palo, otra que fue igual, que le dio directamente al arquero. Tuvimos también ahí varias chances. De hecho, ahí León ganó su camiseta de titular en ese partido. En ese partido también se mostró muy bien Pablo Guajardo, se mostró muy bien Cepeda, a pesar de que no fue un gran partido de Cepeda ese. Después yo estaba viendo TNT Sport y donde analizaron ese partido, obviamente con la mirada de Católica porque son centralistas. Aún así el Vichy Borgi dijo voy a ser justo y voy a rescatar ciertos valores. Y rescató a Plaza, rescató a León, rescató a Cepeda como unos muy buenos valores. Entonces ahí yo creo que Palladino dijo oye, ¿sabéis qué? Sí, empecemos a jugar así. Y en vez de jugar al pelotazo, en vez de seguir jugando a las espaldas de los volantes, mejor vamos a calmarnos, pelota contra el piso, Cañete está empezando a jugar, Plaza está empezando a jugar en la posición que le gusta, Gatica está empezando a subir su nivel, Pereira puede empezar a hacer una buena primera salida. Tenemos también opciones con los punteros, ¿no es cierto? Los extremos. Tenemos un Carlito Muñoz que se está enganchando, por lo tanto, si se está enganchando, se está empezando a bajar a buscar pelotas, a poder asociarse más para poder encontrar espacios, para poder desordenar la defensa, no te sirve jugar al pelotazo. Aparte yo creo que los únicos dos jugadores delanteros que te podían apañar ese esquema de que te dieron un pelotazo y el delantero bajarla para que los volantes lleguen de frente a la jugada, yo creo que los únicos dos que podían hacer eso era Carlos Barreiro y Milton Alegre. Y adivinen, Milton Alegre nunca fue titular y Carlos Barreiro terminó saliendo de Wanderers. Entonces tampoco había como una lógica de las personas, de los jugadores que colocaba ahí a lo que él quería. Entonces cuando empezó a jugar de esta forma, Wander empezó a mejorar y el segundo semestre, las primeras 3 fechas metió 3 triunfos seguidos, después empató uno, después perdió otro, pero después empezaron estos 20 días casi sin jugar cuando íbamos a jugar con Ranger y al final se suspendió y todas esas cosas también de repente juegan en el proceso, en la concentración del jugador. Pero ahí tenemos algo positivo, ¿no es cierto? Que encontró la forma y encontró los intérpretes para hacerlo. Lo negativo fue que perdió un semestre. Lo negativo fue que perdió un semestre entero. Regaló un semestre a pesar de que cuando terminó el primer semestre Santiago Wanderers terminó con 20 puntos y era el 8º lugar. O sea, entrando a liguilla con 20 puntos. Cosa que el año pasado no teníamos esa cantidad de puntos. Y el año antes pasado menos tuvimos esa cantidad de puntos. Entonces, de repente ya estáis viendo que ya encontró una forma, logró meternos en liguilla y desde las últimas, creo que las últimas 2 fechas
que se terminara la primera ronda hasta el final, creo que nunca salimos de la zona de la liguilla, porque hubieron como 10 fechas que ganábamos o empatábamos, perdíamos, volvíamos a ganar y no salíamos del séptimo o octavo lugar, pues no salíamos. Pero aún así nunca dejamos la zona de liguilla, nunca dejamos la opción, siempre estuvo la opción viva de poder pelear el ascenso de cualquier forma. Y de repente empezaste a jugar bien, empezaste a tener resultados y empezaron otras cosas que también en el fondo terminaron condicionando un poco lo que pudo haber sido algo mejor, que es el tema arbitral. Yo hice un podcast en algún minuto sobre que si la B necesitaba VAR, cosa que el próximo año de nuevo no va a tener VAR la primera vez, no va a tener nada hasta la liguilla. Fue el tema arbitral. El tema arbitral también jugó muy en contra de Santiago Wanderers. En realidad jugó en contra de todo el campeonato. Todos los equipos sufrieron el tema del arbitraje. En general este año, tanto en primera A como en primera B, el arbitraje ha sido uno de los peores en los últimos años. Castrilli dejó pero la escoba, el tipo no aportó nada. No aportó nada. A lo más estuvo involucrado en casos de arreglo de partido, de corrupción, de poder hacer un sistemita con los precisos, cosa que la NFP lo sabía, todo el mundo lo sabía, pero no lo pudieron probar, por lo tanto al final le terminó ganando una demanda que desfinanció mucho más la NFP. Si fue un desastre haber contratado a ese argentino. En cambio el árbitro Oces, que no lo quisieron continuar renovando en la NFP porque era muy caro, hoy en día está como jefe de arbitraje en el fútbol mexicano y prácticamente lo tiene como fútbol europeo a nivel de arbitraje. O sea, si el fútbol, si Wander está mal con las decisiones, créeme que el fútbol chileno y la NFP también. Pero sí hubieron cobros que nos privaron de poder ser campeones, incluso con el partido contra Temuco en la penúltima fecha. ¿Por qué los digo? Porque en ese momento estábamos peleando mano a mano con Cobreloa al mismo puntaje, y hubieron 3 partidos que yo destaco por sobre todos de que nos privaron de haber sido campeón. Ahora, esto fue para todos igual. El mal arbitraje fue como la lluvia. Te haya ido bien o hayas hecho las cosas mal, el agua te moja igual. Y pasó lo mismo con el arbitraje. Sino que fue ese partido contra Recoleta en la primera rueda, que le anularon un gol legítimo a Juan Ignacio Duma, que era el 2-1. Ahí tendríamos 2 puntos más. Después, en la segunda rueda, el partido contra Santiago Morning, que lo íbamos a ganar 1-0 con un golazo también de Pereira, con una habilitación exquisita de Cañete. También un gol mal anulado, muy mal anulado. Nos hubiese dado 2 puntos más. Y el partido contra lo de Conce nos privaron de 3 goles, cosa que por lo menos 2 eran cuestionables y 1 estaba totalmente habilitado, que era el gol de Milton Alegre. Entonces ahí tenías 6 puntos y créeme, con esos 6 puntos hubiese sido campeón en Temuco en La Calera, a una fecha del final. Pero no quiero detenerme en el tema de arbitraje, porque como te dije, a todos fue lo mismo. También yo creo que condicionó mucho el tema de haber jugado ese partido contra Recoleta, en esa piscina aquí en Santiago, que terminamos perdiendo, ¿cuánto? 4-1, 3-1, 4-1, sí, 4-1, porque creo que la estadística dice, y cágate la risa, que dice que era la primera vez en la historia que el equipo de Recoleta hacía 4 goles en un partido. La primera vez en su historia deportiva de ese equipo. Y fue contra un Wanderers que venía de 3 triunfos seguidos y que venía con todo el envión. Lo hicieron jugar en una piscina. O sea, ese partido también se debía haber suspendido. Y probablemente suspendido y en una mejor cancha, Wanderers lo ganaba. Entonces también hay cosas que te restaron. Posibilidad de poder ascender directo. Ahora, yo igual responsabilizo a lo que es el cuerpo técnico o al equipo. ¿Por qué? Porque esos 6 puntos los pudiste haber obtenido en el primer semestre,
contra equipos abordables. El primer partido contra Santa Cruz, que empatamos a 0, era un partido totalmente ganable, pero ganable. El partido que tuviste contra Rangers de Talca, también un empate a 0 tampoco hubiese sido tan descabellado. Entonces, también tuviste partidos que la cual pudiste haberlo ganado y lo terminaste empatando, lo terminaste perdiendo. Habían partidos que Wander hacía un gol porque cuando Paladino empezó a encontrar esta forma, en el primer semestre todavía estaba con ese 4-4-2. Me acuerdo que Wander atacaba, llegaba, porque tenía pragmado mucho el juego directo. Pero un directo así saltando de todo el medio campo. Directo. Y Wander llegaba y pasaban dos cosas. O a los 35 o 40 minutos se cansaba y si no hiciste un gol ya moriste. Y el segundo semestre fuiste una sombra del primero. O si hiciste un gol el primer semestre, te conformabas con eso, metías a corral y cerrabas el partido, que a los 55 minutos de partido. Y eso hizo, tanto la opción A como la opción B, que te terminaran empatando el partido. O terminaras perdiendo el partido. Y eso también yo lo encuentro que fue responsabilidad de la planificación del partido o de cómo querías plantearte en la cancha. Entonces de repente si tú me dices, ya claro, no se ganaron esos partidos, pero también te perjudicaron por otro lado. Bueno, esa perjudicación de repente puede venir dentro de este análisis que hacen las empresas, que dicen, bueno, tenemos un porcentaje de margen de error por si nos roban, por si se rompe, por si se funde, qué sé yo, y siempre está como ese margen de error que está calculable, o sea que es algo que pasa siempre. Tenemos un 10%, 5% de margen de error porque hay mermas, qué sé yo, pero eso está dentro del cálculo del negocio. Bueno, en el fútbol de repente también tienes que hacer esa clase de análisis. Bueno, vamos por el campeonato, pero tienes que pensar que por lo menos va a haber entre 5 a 8 puntos, ¿no es cierto?, que pueden estar ahí en que lo sacamos o no lo sacamos por tema de cancha, tema de arbitraje, tema de qué sé yo. Entonces, para eso tienes que ganar los partidos que son abordables, sobre todo los de local. Y esos partidos fue los que a la larga te terminaron condenando a no poder ganar el campeonato en la fase regular, cosa que sí se pudo haber hecho. Entonces ahí también tenemos un aspecto negativo, ¿no es cierto?, de no poder amarrar estos partidos que había que amarrarlos. Entonces, como les decía, Santiago Wander empezó a encontrar esta forma de que llegaba, pero se cansaba muy rápido. Entonces empezó como a cambiar la cosa. Cuando pasó al esquema del 4-3-3, empezó también a jugar un juego directo, pero este juego directo era más a ras de piso, por lo tanto ya podía administrar esta carga física a los 90 minutos y poder durar para poder lograr un resultado positivo. Pasó en el partido con San Marcos, que lo ganamos 2-1, o el partido contra Santa Cruz, que también ganamos 2-1 con ese cabezazo de Cañete, lo ganamos contra Temuco, lo ganamos contra La Serena, y ahí empezaste como a tomar esta raya positiva y empezaste a decir, claro, sí, se puede lograr el objetivo. Y después el equipo de Wander Paladino entró como a otra fase, que era, cuando ya estás ganando, tener otra opción más que la de meter a Corral al medio. Y también se me olvidaba que también metía a Espinosa como lateral derecho, ¿no es cierto? Sacaba a Retamal y metía a Espinosa. ¿Y por qué lo hacía? Porque claro, como te dije hace unos minutos atrás, Retamal no es no es tanto como de atacar, pero sí más de defender. Y cuando llegaba un minuto en que ya estaba medio fundido, ¿no es cierto?, te metía a un central a solamente a defender, para poder aguantar aún más ese resultado. Sino que después entró como a otra etapa, que era como administrar la ventaja pero con la pelota. O sea, te defiendo con la pelota en mi poder, no dándote a ti la iniciativa y desesperándote, cerrándote los espacios, porque eso se dio cuenta Paladino que era peligroso. Y en donde vimos la mayor expresión de eso fue en el partido contra Antofagasta, el 3-0. Yo creo que ese partido, y lo he nombrado en otros podcasts anteriores, para mí en lo táctico fue
el partido perfecto de Paladino, donde combinó el juego directo, la concreción de oportunidades, la posesión del balón para defenderse, darle también posibilidad de poder cerrar el partido, no cerrando la defensa, sino que haciendo más goles, y otro, que uno que lo encontré muy interesante, que fue a ratos entregarle la iniciativa a Antofagasta para que saliera un poco, te entregara los espacios y matarlo sin que ellos se den cuenta, porque hasta antes del 2-0 Antofagasta no estuvo ahí, según para la mirada de un espectador o del hincha de Antofagasta. Ellos no estuvieron contra nuestro arco, pero Wander estaba defendiendo tan bien que al final Wander le dijo como ya, toma, ¿querés la pelota? Toma y está. Pues no vaya a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque en 2 jugadas que nosotros te penetremos, te vamos a concretar. Y terminó ganando 3-0. Entonces para mí ese fue un partido perfecto. Ahora también el rival te dio la opción de eso, porque jugar contra Santiago Morning, contra Recoleta, contra Santa Cruz, no vaya a encontrar esos espacios. Esos equipos no te van a ir a buscar, esos equipos no te van a ir a ganar el partido. Sobre todo contra Santiago Wander, probablemente contra otro equipo sí van a ir a buscarlo, pero contra Wander muchos equipos no van a buscarte, sobre todo de local. Te esperan, te entregan la pelota y pasa por donde podáis pasar, y en contragolpe a ver si es que nos sale un gol. Entonces empezó a defenderse con la pelota, y eso también me gustó mucho, porque en la liguilla también se vio bastante eso. Entonces tuvimos el aspecto positivo de que Wander empezó a meter resultados, a meter presión, y también si por un lado el arbitraje nos perjudicó, también nos aportó o nos benefició el bajo rendimiento de los demás equipos. Para mí fue sorprendente la baja que tuvo San Luis de Quillota. Terminó siendo puntero la primera rueda y terminó casi quedando fuera de la liguilla. La Serena también iba fijo, así como Serena campeón, y también tuvo un bajón tan fuerte que terminó también peleando la casi clasificación a la liguilla. Lo mismo le pasó a San Felipe también, estaba súper arriba, y de repente perdió con Wander y empezó a bajar. Entonces también esa ventaja deportiva que nos dieron estos elencos también hizo que Santiago Wander pudiese empezar a meterse en los puestos de arriba. Lo otro, también tampoco hay que dejar de mencionar que Iquique un momento también tuvo un bajón súper feo, y ellos se arreglaron o se motivaron cuando la NFP le entregó 3 puntos. Recuerden que le entregó 3 puntos por secretaría porque La Serena había metido a un jugador mal inscrito, cosa que en realidad no fue que esto era mal inscrito, sino que le mandó una papeleta, la cual venía un poco fallada, y después se la enviaron de nuevo, pero estos weones le hicieron el reclamo con la primera papeleta, con la que no estaba oficial, y los terminaron perjudicando, cosa que para mí fue más viveza de Iquique que buena destreza del abogado de La Serena. Y La Serena tampoco después quiso como apelar mucho, y eso hizo que Iquique tuviera opciones de campeonar, cosa que hubiese también estado fuera de toda discusión, y hubiésemos estado solamente Cobreloa y nosotros. Cosa que Cobreloa para mí fue un justo campeón. Felicidades a don Emiliano Astorga, que yo como técnico, de verdad, como técnico, como persona, yo lo admiro mucho, porque es una persona que no le teme a nada, una persona que va con su idea, que no la tranza, y así le ha dado muchos resultados positivos, a pesar, probablemente este sea el primer título legal que tenga, pero él tiene campañones. Tuvo un campañón con La Calera como en el 2010, 2011, que también llegó puntero al término de la fase regular, pero ese eran campeonatos con playoff. Entonces a los equipos no le importaba mucho cómo llegar en la tabla, sino llegar a la postemporada. También tuvo creo que una buena campaña con Ñublense por ahí en segunda. Después tuvo ese subcampeonato con Wanderers.
después tuvo un subcampeonato con Cobreloa, después ahora salió campeón con Cobreloa. Entonces yo realmente felicito mucho a don Emiliano Astorga, que le tengo bastante respeto, sobre todo porque en el año 2021 no temó ni tuvo temor en agarrar ese fierro caliente que era Santiago Wanderers. Antes de la primera rueda, antes que él supiera que le iba a llegar Ronnie Fernández, antes que él supiera que se iban a ir Alarcón, que lo trató mal con un cambio y que no iba a tener más con Medel. Entonces, aún así la aceptó y por poco se salva. De hecho, ¿sabes? Y entre paréntesis todo esto, ¿sabes por qué Wander no se salvó esa temporada? Por dos cosas. Una, porque por el tema de la pandemia que fue en el año anterior, este campeonato partió como en abril. Entonces tuvieron que apretar todas las fechas del segundo semestre como a 2 partidos por semana. Y ese equipo de Santiago Wander, aparte de ser inexperto porque era casi con puros cabros y los más grandes o eran malos o estaban lesionados, no les dio el físico, no les dio el plantel para poder afrontar todo el campeonato. Matías Marín, cuando empezó a apoderarse del medio campo, llegó un minuto en que ya le faltaba el físico, porque era un partido el miércoles o el jueves y después jugaba el sábado o el domingo y después de nuevo el miércoles y así hasta que terminara. Entonces por eso fue que esos 2 partidos de local contra Antofagasta y Palestino no pudieron aguantarlo físicamente para poder ganar, sino por ahí quizás hasta salva Santiago Wanderers. Y también porque antes de las últimas 3 fechas, la dirigencia votó el campeonato, cosa que se hubiesen dejado al plantel intacto para que pudiese jugar esos partidos. Más encima, tomando en cuenta esa denuncia contra Melipilla, que también bajó por secretaría, probablemente hubiese corrido la lista y Wanderers se salvaba. Pero bueno, cosas del fútbol, cosas de Santiago Wanderers, cosas de los Sánchez, que hacen las cosas bastante ortodoxas. Y eso, pues entonces Wander empezó a llegar a los puestos de arriba, se empezó a ilusionar con el campeonato y tuvo muy buenos partidos contra Antofagasta, contra Temuco, que fueron partidos realmente duros, bastante duros. Y más encima otra cosa, que también nos quitaron la localía en Playa Ancha. Otra cosa que también pasó, nos quitaron la localía y ahí también quedamos con una desventaja deportiva, a pesar de que en el estadio de Calera se hizo notar la hinchada, se hizo notar que los jugadores estaban ahí y al final igual terminaron sacando los partidos adelante. Aún así creo que haber terminado en Playa Ancha hubiese sido muy, muy bonito, muy, muy hermoso. Hasta que llegó ese partido contra Iquique, que fue un partido malísimo tanto de los dos equipos estaban nerviosos porque los 5 goles que hubo fueron 5 errores, pero errores garrafales. En el gol de Duma, Iquique le regaló la pelota a Cañete, fue una habilitación a Cañete, y como estaba el equipo de Iquique atacando, se vio todo en contrapié y con Duma y Cañete atacando el arco, fue bastante sencillo poder anotar ese gol. El gol de Barbosa fue una muy mala salida del arquero de Iquique. Qué mal arquero ese Iquique, ¿no? Muy malísimo el arquero. El tipo da rebote, no es seguro, hace tiempo. No, realmente está bastante malito el arquero. Yo creo que Iquique, si no refuerza bien el arco, es probable que lo sufra por ahí. Y sobre todo si sigue Chueco Ponce, porque Chueco Ponce alaba a su arquero. Dice, no, él ha sido una pieza fundamental en la campaña. Bueno, se ha comido cualquier gol. Entonces, y esa mala salida que hizo de que Barbosa pudiera anotar el 2-1. Y los goles de Iquique, el primero también fue un regalo entre Barbosa con Retamal. El segundo gol fue un regalo de Barbosa porque no pudo nunca sacar esa pelota. Y el tercer gol
fue porque nuevamente soltaron a Pino, y Pino también se apoyó en el defensor, que también perfectamente pudo haber sido cobrado como falta en ataque, como en el partido de ayer o de antes de ayer, dependiendo cuando lo escuches. No le pudieron. Pudo haber sido que ese penal que le cobraron también hubiese sido no cobrable. Normalmente esos penales no se cobran, pero bueno, en fin. Y te quedaste con las manos vacías. Te quedaste con las manos vacías sin poder gritar campeón y tampoco sin poder ir a ese partido de definición con Cobreloa. Cosa que también fue algo negativo. También fue algo negativo porque de ganar ese partido pudimos haber ingresado a ese partido final. Ahora, ¿por qué yo digo que eso fue malo? Porque yo creo que ese partido fue muy mal jugado por errores de Paladino. El último partido contra Iquique de la fase regular fue un partido que lo perdió Paladino, porque Paladino le entregó mucho la iniciativa a Iquique, se le entregó mucho pensando, dice, no, Iquique tiene que salir a buscar el partido, así que nosotros vamos a esperarlo para que deje los espacios y poder contraatacar. Cosa que nunca pasó eso en el partido, nunca pasó eso. Wander no pudo nunca quitarle la pelota a Iquique, nunca se la pudo quitar. Y al final terminamos perdiendo el partido porque le cediste mucho la iniciativa a Iquique. Si lo hubieses planteado de una forma distinta, plantearlo, no sé, 30 metros más adelante o 20 metros más adelante, quizás con alguien un poco más posicionado, probablemente se hubiese jugado con Santander por una orilla y con Retamal por la otra, probablemente hubiésemos llegado a... No, sí, creo que jugó Retamal. Hubiésemos quizás defendido un poco más, sobre todo por el lado izquierdo, que por ahí llegaron las jugadas de Iquique. En una de esas hubiésemos llegado a ese partido y quizás le ganabas a Iquique, le ganabas a Cobreloa en el partido de definición, porque ellos estaban un poco más abordables en ese tiempo, se podían ganarle, a pesar de que estaban con todo el envión. Igual aún así el partido de Cobreloa contra Rangers perfectamente lo pudo haber ganado Rangers, pero bueno, te quedaste con las manos vacías de gritar campeón, pero con la chance de poder ir a la liguilla. Y aquí yo me quiero detener porque la liguilla yo la encontré positiva de principio a fin, independiente del partido contra San Felipe, que fue el primero, que lo perdimos 2-1. Aún así, los goles de ellos también fueron farras de nosotros, pero yo quiero destacar la actitud del equipo en esta liguilla, porque lo dejaron todo, tanto en los partidos de vuelta contra San Felipe, los partidos contra Temuco, lo dejaron todo, de verdad, la mojaron en esta liguilla, se notaba que querían subir, porque esas mismas ganas de poder triunfar no se lo vi a Temuco, no se la vi a San Felipe, no se la vi a Antofagasta, se la vi a Wanderers. Incluso se la vi más que Iquique, porque el partido contra Iquique, cuando lo fui a ver a Valparaíso, Iquique se vio un equipo que no quiso ganar. El partido contra Iquique, la final de la liguilla en Playa Ancha, fue un equipo que no lo quiso ganar, porque no te atacó, no te buscó, no te jugó al mano a mano. Por ahí tuvieron algunas chances que le llegaron, porque en un partido, por más que te cedan la iniciativa, jamás tendrás el 100% de la posesión, jamás tendrás el 100% de la llegada, jamás tendrás el equipo contrario en su arco, a menos que seas el Brasil pentacampeón. No, y Wander no lo era. Pero aún así Iquique no te fue a buscar ese partido. Iquique se conformaba con el empate. Incluso si hubiésemos ganado 1-0, capaz que por ahí también se hubiesen ido conformes. Porque Iquique estaba tan confiado de que en su casa, allá en el norte, los iban a ganar fácil, que les dio lo mismo. Incluso tanto así que muchos medios de comunicación, radios oficiales de Iquique, el comentario semanal de esta final no era cómo planteamos para ganarle a Wander, sino que era cuáles son los jugadores que deberían seguir para el próximo semestre.
Entonces se veían ya triunfadores antes de jugar. Cosa que yo creo que les pasó mucho a la cuenta, porque los primeros minutos de ese partido, y ahora entramos con el postpartido, fue un rival muy incómodo los primeros minutos, tan nervioso que incluso Cepeda tuvo un palo de una muy buena jugada de Kevin Vázquez por la derecha. Tuvo el primer palo, después tuvo un par de situaciones más, hasta que al final Iquique empezó como a despertar un poco y empezó a jugar un poco más, hasta que Santiago Wander en un contragolpe terminó dándole el 1-0 con un buen gol de Gatica y con una mala salida del arquero, que yo creo que esa fue responsabilidad del arquero por no salir a atacar la pelota, fue como a buscarla pero con miedo. Y también Ceballos, que fue a pelearla hasta el último segundo. Mira, si por esas pequeñas cosas yo digo que Wander realmente entregó todo en esta liguilla. Yo de la liguilla para adelante al equipo no le reprocho nada, pero no digo que son ganadores morales, porque no ganaron, nos quedamos un año más en la B. Y fue el gol de Gatica. Después de eso vinieron estos goles anulados de Iquique, que para mí el árbitro no tuvo mucha influencia, salvo un par de jugadas, y sobre todo después los penales, que después vamos a llegar ahí. Yo creo que cuando Iquique se encontró que tuvo el primer gol, que lo anularon bien por posición adelantada, después bien anulado por las manos de Puch, Iquique se empezó a desesperar y empezó a buscar tanto, y ahí salió el primer penal, que para mí es muy discutible, porque estas jugadas donde tú vas con el delantero, todos estos roces, todas estas cosas son normales en el fútbol. Si bien es cierto, es cobrable, normalmente no se hace. Y en una final de repente es más complicado para el tema arbitral. Pero sí, tenía VAR, pudo haberla ido a ver para decirle, oye, no fue tanto agarrón. Y aparte que Pino llegaba al nivel donde venía la pelota. No fue tanto que lo haya empujado, no fue tanto que le haya quitado la camiseta, no fue tanto que haya interferido en el salto del delantero Pino. Y Miranda rechazó bastante bien. Entonces, eso era lo que se me faltaba. Volviendo al punto de lo bueno y lo malo, para mí el cambio de Miranda por Hurtado para mí fue fundamental. Después hablaremos de lo que fue Miranda, de que fue el jugador experto o la figura del segundo semestre de Wander. Lejos fue Miranda. Sacó partidos él solo, sacó pelotas extraordinarias, fue un factor fundamental y una piedra elemental en el segundo semestre de Santiago Wanderers. Pero volvamos al partido. Y después de eso, un penal de Chanchito Ramos que era inevitable. Son esos penales que, por más que la adiviné al lado, es muy difícil que llegues, porque tendrías que ser un superhombre para que en un solo salto puedas llegar ahí, a ese ángulo. Y después con ese gol se empezó a levantar un poco Mikey, que empezó a ver que podía ganar, empezó a ver de que tenía que reencontrarse de nuevo, porque Wander salió a jugar el partido, salió a ganar el partido, cosa que yo me sorprendí bastante, porque mi análisis antes del partido era de que Wander iba a esperar a Iquique, que lo iba a esperar por lo menos los primeros 20-25 minutos, donde Iquique se iba a ir, y después Santiago Wander llega en un contragolpe, te hace un 1-0 y te cierra el partido, te lo cierra. ¿Para qué? Para que Iquique se empiece a desesperar y empiece a dar espacio. ¿Por qué? Porque un Iquique que cuando es presionado tanto por su gente, cuando es presionado tanto por sus rivales, cuando es presionado tanto por el marcador, tanto por el tiempo, empieza a ser impreciso. Erra en los pases, erra en las salidas, erra en controles, se empieza a desesperar y empieza a hacer faltas, cosa que en algún minuto lo cometió Iquique, sobre todo en el segundo tiempo. Entonces yo pensé que iba a salir así a Juanlo Paladino. Si le iba a jugar de igual a igual, iba a ser una misión suicida. Y eso empezó a pasar. Terminó el primer tiempo,
íbamos perdiendo 2-1 con un penal clarísimo contra Puch, es incuestionable esa falta. Y Fernández también lo mandó al mismo ángulo que lo había mandado el Chanchito Ramos minutos atrás. Y te fuiste, terminó el primer tiempo, echaron a unos personajes de la banca, ¿no es cierto? Ahí, gracias a Dios, que echaron a Alegre y no a Muñoz, que había sido el que realmente estaba involucrado en el tema. Y al empezar el segundo tiempo, no modificaste al equipo y te encontraste con un 3-1 de una jugada donde Wander no pudo sacar la pelota, pero de mala suerte, porque cada vez que iban a pegar o se caían o no se podían levantar o le quedaba corta la pelota o medían mal los tiempos, pero entre Gatica, entre Pereira, no pudiste sacar nunca la pelota. De repente intentó también sacar la Cañete y no podían sacar la pelota. Después se metió León y tampoco la podía sacar, hasta que al final terminaron entregando la pelota a Ramón Fernández. Meneses intentó salir a cortarlo, dejó solo a Pino. Lo habilitó, totalmente habilitado, y te la puso en un costado también imposible para Miranda, y terminaste un 3-1 donde todos pensamos que era lapidario, un 3-1 donde dije, ya, hizo lo que no tenía que hacer, fue una misión suicida y te metieron 3 pepas y quedaste perdiendo fácil, y Quique quizás goleándolo después. Y ahí de repente viene como una cosa que no le había visto nunca a Paladino. Se dio cuenta que estaba jugando una final, se dio cuenta que estaba jugándose el año, la temporada, lo que él preparó. Y en esa dijo, ya, voy a meter a Carlos Muñoz, voy a meter a Paolo Guajardo, voy a meter a Matías Plaza, voy a sacar a Ceballos, voy a sacar a Gatica y voy a sacar a Kevin Vázquez. Y quedó en una línea de 3 en el fondo con Meneses, con León y con Espinosa. Quedó con un contención que era Joaquín Pereira. Puso a 2 10 o 2 interiores, que era Cañete con Plaza. Los 2 laterales volantes, como los antiguos en el 4-4-2, que por la izquierda lo estaba haciendo Cepeda y por la derecha estaba haciéndolo Paolo Guajardo, y 2 centrodelanteros, que era Carlos Muñoz con Juan Ignacio Duma. O sea, como un 3-5-2 medio raro, o un 3-3-4 si también lo queréis ver de esa forma. Cosa que también, y aparte de eso, se le vinieron 2 expulsiones a Iquique, y ahí y de repente la expulsión vino después, pero te viste con ese esquema, algo bastante osado, que jamás se lo había visto a Paladino, porque a Paladino no tranza tu medio campo defensivo ni tu línea de 4. Ahí tiró nomás toda la carne a la parrilla, y le resultó, porque llegó el gol de Carlos Muñoz, que al principio lo habían anulado y después terminó siendo válido por el VAR, y al minuto 81 quedaste con 9 con tus 11 jugadores y con tu rival con 9, y tú hiciste el 3-3 de un muy buen gol de Juan Ignacio Duma. Quedaste con un 3-3 en el minuto 81, o sea, a 9 del final y con 8 de descuento. O sea, tuviste 17 minutos para poder ganar el partido. Tuviste 17 minutos para poder amarrar una definición sin irte a penales. Y Iquique se vio con 2 jugadores menos, y ya no solo tenía que preocuparse de Cañete, sino tenía que preocuparse de Cañete, tenía que preocuparse de Plaza, tenía que preocuparse de Muñoz, tenía que preocuparse de Paolo Guajardo, de Juan Ignacio Duma, por el lado izquierdo con Cepeda. O sea, los teníais vueltos locos. ¿Y qué es lo que hizo Santiago Wander? Durante 17 minutos fue jugar la pelota al lado, por al lado, y no logró ninguna ocasión de gol. Las únicas 2 ocasiones de gol donde llegaste al arco fueron simplemente aproximaciones. Una que fue rechazada de forma extraña con el pie, un centro del arquero, y otra que fue también un centro que tiraste, que te quedó, que también lo cortó. No me acuerdo si ese disparo de Cepeda, ese que bajó de forma sorpresiva, no sé si fue antes o después del tercer gol.
Me parece que fue antes de eso. Entonces, desaprovechaste 17 minutos para poder ganar. Desaprovechaste 17 minutos para poder decir no nos vamos a penal y nos ganamos los 90 minutos, y ese ha sido histórico. Porque nunca, salvo en 2 ocasiones en la historia, le ganaste a Iquique allá en Iquique. Y no lo supiste hacer con 2 jugadores más. Con Plaza, con Cañete, con Muñoz, con Duma, con Guajardo, con Cepeda, con Pereira. Y más encima después, cuando te echaron al cabro de Iquique y te lesionaron de forma criminal a Espinosa, metiste a Santander, donde también pudo haber sido un agente de ataque. Pudiste haberlo mandado al ataque, si total Iquique sacó a todos sus delanteros para poder defender y para poder irse a penales. Durante 17 minutos no te iban a atacar de ninguna forma, y que solamente se quedara Meneses con León atrás era más que suficiente. Incluso pudiste haber mandado hasta León también al ataque y haber mandado a León al ataque y haber retrocedido a Santander. O por último haber buscado la falta tiro libre cerca del área para que Santander tuviese quizás una chance de gol también. Pero no buscaste nada. No buscaste nada. ¿Por qué? No tengo idea. No tengo idea. No creo que haya sido orden de Paladino. No ataquemos más porque no queremos que nos sorprenda con un contragolpe, qué sé yo. Ahora, ese contragolpe nunca llegó. Porque Iquique no tenía los hombres para poder hacer eso. Así que al final tuviste que conformarte con una tanda de penales asquerosamente mal ejecutada. Porque, si bien es cierto, dicen que la difusión a penales son una lotería, yo no creo así. Yo no creo que es una lotería, porque no es cosa de suerte, es cosa de tener la mente fría, es cosa de ser certero, es cosa de pegarle con intención a la pelota. El primer disparo, que fue de Cañete, no voy a hablar de los disparos de Iquique, porque Iquique también falló bastante y le doy más mérito a los penales fallidos de Iquique, le doy más mérito a Miranda que darle mérito al arquero de Iquique por los penales que erró Wanderers. Porque Wanderers erró palos, pegó en el palo. En cambio, Miranda tapó 2 y metió el último penal, es el quinto de muy buena factura. Primero, cuando pateó Cañete estaba fundido, estaba muerto, ya no se podía los pies, no se podía las piernas. Porque ese mismo penal lo pateó exactamente igual como pateó en el partido contra Real San Joaquín en la primera fecha de la Copa Chile. Fue exactamente ese mismo penal, al mismo lado, de la misma forma, pero con un poco más de potencia y un poco más arriba. Y yo creo que ese penal lo estudió Iquique y se lo adivinó. Ahora, ¿por qué le pegó tan suavecito y tan a mitad de arco? Porque simplemente ya no le quedaban piernas para poder hacerlo. Porque no creo que Cañete sea un jugador que se queme tanto en una final, en una definición a penal. Es un jugador mayor, de experiencia, salió de Boca. Después vino el penal de Carlos Muñoz, muy bien ejecutado. Después vino el penal de Santander que le pegó en el palo. Y aparte, ese penal yo vi que Santander, cuando estaba caminando al arco, ya decidió dónde pegarle. Porque el arquero ya estaba jugado antes de que él le pegara. Cosa que si hubiese observado, le pega suavecito al medio, al otro lado y se asegura el penal. Después pateó Pereira. Cosa que a Pereira lo vi nervioso. Lo vi muy nervioso. Y después vino el penal del arquero Miranda, muy bien pateado. Y después el de Plaza, el penal de Plaza, yo no sé si juzgar a Plaza por ese penal. Una, porque estaba jugando la serie ya 1-1, el mano a mano. Y fue muy bien pateado ese penal, con harta fuerza, ras de piso, y el arquero no llegaba. Solamente que la apuntaste al palo. Que fue el mismo penal que también erró el año pasado
en un partido donde Wander ganó 2-0 con 2 goles de la Rata Castillo, y al último minuto del segundo tiempo le tocó un penal a Wanderers, y como el partido ya estaba liquidado, se lo dieron a Plaza, y Plaza le pegó fuerte arriba y también pegó en el palo. Yo recuerdo ese penal porque yo dije, prefiero que un jugador se pierda un penal así a que lo pierda como lo perdió Cañete, pegándole suavecito al medio, así sin intención y sin fuerza. Entonces hizo eso, le pegó fuerte, abajo, rasante, era la mejor decisión, pero lamentablemente le pegó en el palo. Yo me sorprendí mucho que ellos patearan, sobre todo Miranda, sobre todo Pereira y Santander, sabiendo que tenías a Duma y a Cepeda, que encuentro que por lógica ellos deberían patear mucho mejor los penales. Pero en fin, terminó el campeonato, terminó esta larga historia del año 2023, terminó la historia de Wanderers en el año 2023, con otra decepción más del equipo que amamos tanto, de un equipo donde jamás le vamos a quitar el aguante en las tribunas, donde jamás le vamos a quitar el apoyo, donde jamás le vamos a quitar el sentimiento y la pasión de que creemos y que estamos con ellos en una nueva temporada. Nos decepcionamos nuevamente de una campaña donde un equipo como Santiago Wanderers, teniendo todo para poder campeonar, no lo supo aprovechar por los factores que comenté, y también que ganó muchas cosas, que lo vamos a analizar después. Pero sí ganó una forma de jugar, que yo creo que desde la época de Miguel Ramírez que no veíamos una forma de jugar de Santiago Wanderers. Ganamos también experiencia para lo que viene, ganamos un buen plantel, que esperemos que pueda renovar a la gran mayoría. Perdimos también una rueda completa, pero ganamos también varios jugadores que no estaban en la retina de nadie. Ganamos un buen valor como Kevin Vázquez, ganamos un buen valor como Cañete, que esperemos que lo puedan seducir para que pueda seguir. Ganamos un extraordinario arquero que puede jubilarse con nosotros. Ganamos también un buen lateral como Jason León, que si se afina en el tema defensivo también va a ser muy, muy bueno. Ganamos a un Lucas Cepeda, que yo creo que le ganó el gallito a Paulo Guajardo. Entonces ganamos también a Juan Ignacio Duma, que va a seguir con nosotros un año más. Entonces hubieron cosas positivas. Se ganó también la experiencia de poder tener el plantel listo para el próximo año antes de la pretemporada, para que puedan llegar bien físicamente hasta fin de año. Entonces, de todas estas experiencias, de cosas buenas y malas que tuvo Santiago Wanderers este año, yo creo que estuvo parejas entre las cosas buenas, entre las cosas malas. Quizás por ahí hubo un cierto equilibrio y unas cosas del azar, de este factor de porcentaje de error que te hicieron privar de un ascenso directo. Pero aún así yo creo que este Santiago Wanderers, manteniendo al técnico, manteniendo quizás la línea o la columna vertebral de este equipo y colocándole un par de buenos refuerzos, yo creo que puedes ganar el próximo campeonato, sobre todo si no tienes a un Cobreloa, si no tienes a un Iquique, si no tienes a equipos que hoy en día están en primera división, donde Puerto Montt se te fue a la B, a la tercera. Entonces yo creo que es un campeonato un poco más abordable. Sobre todo Curicó y Magallanes no te van a pelear este campeonato, no te lo van a pelear. Wander sí lo va a pelear, y yo creo que sí lo va a pelear de buena forma, o por lo menos de una forma distinta de cómo lo hizo ahora. Al final Santiago Wanderers es el equipo más grande, para mí es más grande de la nación, y en la primera vez tenéis que dar paliza, pero aprende de las cosas malas que pude describir en este podcast, refuerza las positivas y repítelas para el próximo año.
y así podrás tener un mejor pasar. Y nos vas a poder dar una alegría de poder volver a primera división. Porque yo no quiero ser un Cobreloa que después de 7, 8, 9 años volviste al ascenso. No. Wander no está para eso. Así que, señoras y señores, muchas gracias por llegar hasta acá. Muchas gracias por ver el podcast. Muchas gracias por esperarme en todo este tiempo que no he podido subir material. Recuerden que si llegamos a los 100 suscriptores vamos a empezar a hacer programas en vivo, porque quiero leer sus comentarios, porque quiero conversar con ustedes, porque quiero debatir con ustedes. Por favor, así que compartan este podcast, denle al botón me gusta, suscríbase al canal, denle a la campanita para que no se pierdan más videos como este. Vamos a tener colaboración con el sueco de Verde UCSATV porque también estoy invitado allá, así que tenemos muchas sorpresas para el próximo año. Ahora sí, les digo desde ya que este podcast y este proyecto no se va a ir de vacaciones como el plantel hasta que parta la próxima temporada, sino que voy a ir también subiendo material, porque Wander te da material para rato, te da para analizar lo dirigencial, te da para analizar las proyecciones, te da para analizar los cadetes, te da para analizar el proyecto deportivo, te va para analizar lo que es la corporación, te va para analizar un montón de cosas, así que tenemos material para rato para ustedes. Así que eso, mi nombre es Esteban Ormeño, de mi parte me despido, que gane Santiago Wander y donde quiera que te encuentres, hermano, te mando un fuerte y poderoso abrazo wanderino.